7:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Lo invitamos a un diálogo, al menos para empezar, por un tema de coyuntura. Hemos cuestionado que ayer la Asamblea Nacional, en el último día convocado para 2 sesiones, y que se relacionaba el uno con la aprobación de un proyecto muy importante relacionado con temas de seguridad, y por otro, la posesión del nuevo superintendente de bancos, Roberto Romero. Ni una ni otra sesión dieron quórum. ¿Y quiénes no dieron quórum? La bancada de UNES, la bancada del Partido Social Cristiano, asambleístas correístas de Pachacuti como Mireya Pazmiña, Peter Calo, Ángel Maita, Rodrigo Fajardo, el coordinador de la bancada de la ID. Hay miembros que han estado vinculados a la izquierda democrática, Yesenia Guamaní, Marlon Cadena, que fue jefe de bloque de la ID, la doctora Vilma Andrade, Luis Marcillo ID, Daniel Onofa ID, Ramiro Frías ID. Ellos dicen que no legitimarán con su presencia la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. Es decir, si aquí un juez dicta un fallo en estas condiciones, simplemente por resolución de la Asamblea, no de la Corte Constitucional, que es la que debe convalidar los asuntos constitucionales, simplemente van a desacatar desde la Asamblea. ¿En qué ambiente estamos entrando, señor ministro de Gobierno Francisco Jiménez? Muy buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Un gusto poder compartir con usted a esta hora. Yo creo que lo que hizo ayer la Asamblea simplemente denota su quemimportismo, su indolencia, su indiferencia ante todo lo que sucede en el país. Ellos, el pasado 7 de diciembre, condenaron los atentados por los que había pasado, los atentados narcoterroristas que había sufrido el Ecuador, y sin embargo, renglón seguido, el día de ayer, a las 2 de la tarde, que tenían una sesión para tratar una serie de proyectos que había enviado el gobierno en materia de seguridad, deciden no sesionar. Lo repitieron en la noche con el caso del nuevo superintendente de bancos a quien debían posesionar, y tampoco sesionaron. Y aquí hay una falacia que tiene que ser desmontada, porque ellos dicen que no van a contestar una decisión de una autoridad que no es competente y de un juez desprestigiado y todo un bla, bla, bla. Pero entonces, ¿por qué no sesionaron en la tarde? Porque eran 2 sesiones distintas. Ojo, no se trataba del mismo programa. El uno era en la tarde para tratar temas de seguridad y el otro era en la noche para posesionar al nuevo superintendente. Entonces, si fuese verdad el argumento de que no le iban a dar crédito al juez, entonces ¿por qué al menos no sesionaron en la tarde como les correspondía? A ellos simplemente no les interesa el país. Hay algunos asambleístas que lamentablemente están obsesionados con poner cortapisas al gobierno. Hay unos asambleístas que lamentablemente lo único que buscan es sabotear el trabajo del gobierno, y que en la búsqueda de la protección de sus particulares parcelas de poder y su obsesión por controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se dan cuenta del daño inconmensurable que intentan o que buscan hacerle al Ecuador. Pero se van a dar con la piedra entre los dientes, porque la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía se da cuenta, y el próximo febrero vamos a ver cómo la ciudadanía, que es lo que sucede en elecciones, ajusta cuenta con todos los actores políticos. Nosotros lo único que buscamos es poder establecer condiciones de institucionalidad para el país, y obviamente al tomar nota de estas circunstancias, pues lo que hacemos es lamentarnos por el Ecuador, por su clase política, pero que quede claro que el gobierno del encuentro está cumpliendo con su labor y va a seguir adelante. Esto implica que los diálogos, ministro, con los sectores políticos representados en la Asamblea virtualmente no están dando resultados positivos. Incluso vemos partidos que han sido respetables como la izquierda democrática. Su presidente nacional, Enrique Chávez Vázquez, desconoce la actuación de sus propios asambleístas, Vilma Andrade, Yesenia Guamaní, Marlon Cadena, etcétera, que no quisieron dar quórum este domingo. Es decir, ¿qué está pasando con estos bloques en la Asamblea? Nosotros vimos el comunicado de la izquierda democrática en el que condenaba
la actitud del asambleísta Andrade, del asambleísta Guamaní y de otros asambleístas más. Y la verdad nos sorprende, nos apena un poco, porque es un partido serio, es un partido que ha dado muestras de seriedad a lo largo del tiempo, que tenía hasta hace poco una unidad dentro de la organización y dirección de su partido, pero ahora pues con estas cosas vemos que probablemente no es así, o no sé lo que habrá pasado ahora en esta circunstancia. Y lo que está claro es que nosotros no podemos mantenernos en ese vaivén de naufragio en el que unos dicen que sí, otros dicen que no y otros dicen que tal vez. El país no está ni para sí, ni para no, ni para tal vez. El país está para tomar decisiones claras, contundentes y en un solo sentido. Tenemos un problema medular, que es el de la inseguridad, que tiene que ser tratado. Y eso no depende ni del hígado, ni de las ganas, ni del ánimo con el que estén los asambleístas. Depende de las cosas que hay que hacer y las decisiones que corresponde tomar. Por lo tanto, la verdad que para nosotros sí es realmente una decepción, una desilusión, que los asambleístas, algunos asambleístas actúen de esta manera, porque insisto, quien pierde no es el gobierno, no es el gobierno del presidente Lasso, el que pierde es el país. Y en lo que respecta al superintendente de bancos, yo quiero que le quede claro a la ciudadanía un aspecto muy contundente, y es que nosotros no vamos a permitir que se feudalice el Consejo de Participación Ciudadana, que se feudalicen las diferentes instituciones, que se feudalice la Contraloría General del Estado, o las superintendencias, o los miembros o el Consejo Nacional Electoral, o el Tribunal Electoral. Nosotros queremos autoridades independientes, y para eso tienen que tomarse decisiones respecto de personas con perfiles idóneos. Aquí hay un fallo de juez competente con potestad constitucional, que es el que ha autorizado el reencuentro, o mejor dicho, la vigencia de los 4 consejeros que habían sido irregularmente destituidos por la Asamblea, y eso tiene que respetarse. Mientras esté vigente, nuestra obligación como gobierno es respetar esas decisiones y, por lo tanto, ser consecuentes con ellas. ¿Cómo explicar al país esta actuación de la Asamblea Nacional cuando parcialmente acogen el dictamen de este juez? Nosotros hemos cuestionado la actuación de muchos jueces, no todos por cierto, que han hecho dictámenes incluso absolutamente cuestionados. Sin embargo, en el caso del juez de la Concordia, se acoge. El presidente de la Asamblea pide disculpas, falta poner la placa, y ahora dicen no. Estos bloques, incluyendo Izquierda Democrática, se unen las bancadas de UNES, Social Cristiano, los correístas de Pachacutic y los correístas de la ID, para decir no, lo que el presidente de la ID dice, que está alineado el correísmo, este bloque de la ID, de estos diputados de la ID, con el correísmo, socialcristianismo, lo cual no representa los principios ideológicos del Partido Naranja. ¿Cómo entender que se respeta a medias el dictamen del juez? Es inentendible, Miguel. Es inentendible. No tengo la respuesta. Es realmente una cosa de locos. Porque, como decía yo hace un rato, un día es sí, otro día es no, otro día es tal vez. No logro entender, en mi psiquis, no logra encajar cómo es que por un lado dicen sí, él tiene razón, vamos a pedir disculpas, y por otro lado dicen no, esta partecita no me gusta, así que por lo tanto no tiene razón y nos vamos a hacer los locos. No lo entiendo. En realidad es muy difícil para nosotros como actores políticos del gobierno, y seguramente lo debe ser también para la ciudadanía, entender este comportamiento tan errático de la Asamblea Nacional. Lo que hacen con la mano lo borran con los codos, como decía mi abuela. Habíamos avanzado bien en el tema de la ley de transformación digital, que fue producto de los diálogos ejecutivo y legislativo muy bien liderados por Juan Fernando Flores, y luego cuando suceden estas cosas, pues uno piensa que ellos van a tomar una decisión coherente y madura, y luego hacen finalmente lo contrario. Entonces, no lo puedo entender. Quisiera poderle dar una respuesta. En general tengo respuestas para las cosas que me preguntan, pero en este caso es prácticamente inentendible. ¿Qué va a pasar entonces con el proyecto de reformas a la seguridad que enviara por un lado el presidente de la República, lo otro lo que se ha tramitado en una comisión y que finalmente no quisieron debatir este domingo? Igual, ¿qué va a pasar con el superintendente de bancos designado si es que no quieren? Porque ellos insisten, de acuerdo al comunicado de esta mayoría legislativa correísta, que no van a dar con su presencia esta posesión ni este debate de la seguridad. Eso no sucederá, dice. Nuestro compromiso es con la seguridad, la justicia para todos y el respeto al Estado de Derecho. Eso dicen desde la Asamblea.
A ver, yo creo que lo primero tendrá que darse. No puede ser que no se traten las reformas en materia de seguridad. Ayer no pasó, seguramente porque ellos pues no querían decir, supongo, no, estoy pensando como ellos. Yo también fui asambleísta, pero hay algunas cosas que nos diferencian, diría yo. En todo caso, yo supongo que ellos dijeron, bueno, como en la noche tenemos esto de la posesión del superintendente, entonces en la tarde no demos quórum para que luego no nos digan que aquí sí y acá no, sino que digamos que nos fuimos todo el día de pajareo. Supongo que ese fue el argumento, el racional para que ellos tampoco estén en la tarde. Entonces yo creo que bajo ese esquema, si es que eso es así, la próxima sesión en la que se traten los temas de seguridad, que sea, por decirlo así, un día limpio en el que solamente se trate ese tema, supongo yo que deberían dar quórum, aunque aquí todo es impredecible y nada es seguro en materia de asamblea, pero supongo yo que en una próxima sesión, cuando se traten estos temas y se debatan estas cuestiones, ellos dirán, ok, sí, está bien, sí, desayunamos bien, estamos bien comiditos, bien dormidos, vamos adelante, tenemos ganas de trabajar, así que procesemos las cuestiones en materia de seguridad. Yo supongo que eso va a suceder en una próxima ocasión. En el tema del superintendente no soy tan optimista, creo que ellos ya han definido su posición. Me parece que allí hay la obsesión de poner al frente del CPCCS a la sobrina del legislador Almeida, a Sofía Almeida, que todo eso es conocido por todo el mundo. Entonces creo que esa es una hoja de ruta que ellos ya han definido y creo que la van a forzar de cualquier manera, teniendo las herramientas que tengan al alcance. Entonces yo allí sí veo que hay un impasse. Creo que eso se va a quedar ahí estancado, lo del superintendente, y en algún momento la justicia tendrá que dirimir. Supongo yo que se irán acumulando decisiones en ese sentido. No nos olvidemos que las decisiones de materia constitucional, cuando no son cumplidas, involucran el desacato, y eso configura un escenario problemático para la Asamblea, porque el desacato significa la pérdida de las funciones. Ahí podríamos entrar en una crisis política de enfrentamientos entre la función judicial y el legislativo, cosa que nadie quiere, pero preveo un poco ese escenario en el segundo caso, porque no nos olvidemos, insisto, que las decisiones constitucionales, cuando no son cumplidas, involucran el desacato, por lo tanto, creo que ahí ese escenario va a ser un poquito más complicado. Bien, más allá de lo que suceda con la Asamblea Nacional que entre en vacancia legislativa, quisiera consultarle, cerramos este año luego de esos hechos lamentables de junio, los posteriores diálogos, los 218 acuerdos con el sector indígena, partiendo de 10 demandas de los indígenas, se llegó a 218 acuerdos. ¿Cuánto ganó el gobierno? ¿Cuánto ganó el país? Quizás desde afuera se pudiera decir que se dio tanto a reglón seguido cuando asoman de nuevo Isa y Gary Espinosa con nuevas demandas como el lograr la condonación de créditos hasta $10,000. Yo creo que este fue un año duro para el país, un año duro para afrontarlo porque veníamos de muy atrás, veníamos de instituciones descompuestas, muy frágiles, con problemas muy serios de inseguridad, con problemas económicos muy importantes, con un déficit de $7,000 millones que a duras penas permitía pagar sueldos, y esto es porque se pagaban de forma atrasada. No nos olvidemos lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno, donde había atrasos de hasta 3 meses. Entonces veníamos con un país muy descompuesto y no nos dieron respiro. Este año no nos dio respiro la clase política. Intentaron por aire, mar y tierra desestabilizar al gobierno. Por aire, con la petición de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral. Por tierra, con todos los desmanes que hubo en las calles que derivaron en las desafortunadas movilizaciones de junio. Y por mar, con lo que sucedió en la Asamblea cuando quisieron montar de forma espuria un proceso de destitución mientras sucedía lo que sucedía en las calles, montados por algunos de ellos mismos, porque de eso no nos debemos olvidar. Entonces, nuestro gobierno, el gobierno del encuentro, liderado por el presidente Guillermo Lasso, se pudo enfrentar a estos diferentes escenarios, insisto, casi que de guerra total o de conflicto total. Y yo diría que pudimos salir bastante airosos, o más bien salió el país, porque al final del día un gobierno de 18 millones de ecuatorianos representa a los ecuatorianos. Creo que pudimos afrontar con solvencia los paros. Nosotros teníamos claros 2 cosas. Primero, no íbamos a permitir un baño de sangre, y segundo, no íbamos a permitir que se arrodille el gobierno. Y yo creo que las 2 cosas se cumplieron.
Obviamente que eso derivó en un proceso de conversaciones que se denominaron las mesas de diálogo y en acuerdos que se suscribieron, pero ninguno de esos acuerdos, ninguno, está fuera del plan de creación de oportunidades que fue presentado por el presidente Lasso para su periodo 2021-2025. Y lo que se queda por fuera o que excede nuestras capacidades como Estado, hemos sabido decir que no, como en el caso de la condonación de los $10.000. Peticiones siempre habrá, pero buena voluntad y transparencia por parte nuestra del gobierno también. Nosotros terminamos este año, yo diría, satisfechos, tranquilos, sabiendo que no ha sido fácil, sabiendo que nos ha tocado pelear y bregar muy duro, pero con la conciencia absolutamente tranquila de haber mejorado sustancialmente los índices en materia económica, de haber superado en el 65-70% el déficit que heredamos y de haber devuelto al Ecuador como un país de paz, con la salvedad del tema de la seguridad que todavía tiene que ser trabajado, pero que lo estamos trabajando. En perspectiva, señor ministro Jiménez, ¿no queda un fantasma de malestar social? Como ya ha habido voces desde esos sectores que a comienzos del próximo año volverán a las calles. Sí queda un malestar, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos 18, 19 meses en el poder. Y estas son fracturas que vienen desde hace más de 50, 60 años, acrecentadas los últimos 14. Entonces, hemos buscado solucionarlas en 90 días, que fue lo que duraron las mesas de diálogo. Tenemos otros 90 para implementarlas. Sabemos que se puede en un alto porcentaje, es más, estamos en un 55-60% de aplicación de los acuerdos y algunos de ellos dependen inclusive del trabajo mismo con las organizaciones sociales. Sabemos que la tarea no es sencilla, pero estamos bien, estamos tranquilos. Sabemos también que el país, que el Ecuador, así como es un país democrático, también es un país inestable y en cualquier momento pueden buscar generar condiciones con razón o sin razón para desestabilizar de nuevo la democracia. Y nosotros estamos alertas, nosotros estamos atentos y sobre todo estamos haciendo nuestro trabajo con buena fe, con transparencia, con claridad y con voluntad política. ¿Seguirán las mesas de implementación de los acuerdos a comienzos del próximo año? Por supuesto que sí, tienen que seguir. Ese ya es un compromiso, son acuerdos que fueron firmados en las 10 mesas, se trata de 10 mesas especializadas. Todos están bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno que debe impulsar los acuerdos. Nosotros hemos impulsado ya una metodología de seguimiento. Tenemos inclusive una semaforización para ponerle amarillo, verde y rojo a los acuerdos que están caminando bien, los otros que están estancados y los otros que están detenidos. Entonces la cosa va andando. Nosotros seguimos adelante. Sabemos que no va a ser sencillo. Sabemos que estamos cambiando una cultura, porque esto no se trata de implementar unos acuerdos. Estamos cambiando una cultura de administración vertical, a veces discriminatoria, en otros casos indolente e indiferente, y lo estamos haciendo junto, por y para las organizaciones sociales y los 18 millones de ecuatorianos. Vamos a seguir en esa hoja de ruta. Sabemos que no es sencillo, pero estamos confiados en que vamos a tener éxito. ¿Cuánto le preocupa, ministro Jiménez, esta situación política, la situación de la justicia, de inseguridad, incluso con estos señalamientos que hiciera la semana anterior en unas jornadas anticorrupción el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, de hablar de narcogenerales, narcojueces, narcoabogados? ¿Cuánto le preocupa al gobierno? Nos preocupa muchísimo, porque son temas estructurales que ya tienen que ver con el corazón de los problemas que existen en el Ecuador. Y tenemos que atacar esos problemas, tenemos que hacerlo con decisión. Sabemos que no todo se arregla de la noche a la mañana. Algunas cosas toman más tiempo, otras cosas toman menos tiempo. Y nuestro antídoto para esa preocupación es simplemente la ocupación. Para no preocuparnos tanto tenemos que ocuparnos bastante, y eso es lo que hemos estado haciendo. El presidente se fue el día domingo, en plena final del Mundial, a trabajar allá a los Estados Unidos, invitado por el presidente Biden, justamente para los temas de comercio, de TLC, de democracia y por supuesto también para tratar los temas de seguridad. Él prácticamente trabaja 24/7 con muy poco descanso para poder solucionar los problemas del país. Nosotros estamos tratando, los funcionarios del gobierno, de seguirle el paso y sobre todo mantenernos concentrados en la solución de los problemas que requiere el Ecuador. Señor ministro, ¿y cuánto preocupa esto que se ha denunciado públicamente, que uno de los miembros de la Fuerza Naval Ecuatoriana activo es guardia de un delincuente que ha sido detenido de nuevo por la inacción de la justicia, ha sido detenido de nuevo, y que es miembro de la seguridad del vicepresidente de la República? ¿Esto no contamina a una respetable fuerza naval ecuatoriana? No contamina la fuerza naval. Hay que investigar, hay que llegar al fondo de las cosas.
Obviamente que es una afirmación que nos preocupa y que ya se está investigando por los estamentos correspondientes de las Fuerzas Armadas. Supongo yo que en los próximos días arrojará luces muy claras sobre esto, pero nosotros somos un gobierno comprometido con la gente y no vamos a coadyuvar ni a aupar ninguna actuación que esté reñida ni con la justicia, ni que esté reñida con la moral, ni tampoco que vaya a contracorriente de las grandes peleas que estamos dando actualmente. Este es un gobierno que actúa bien, que actúa correctamente, que mira de frente y que trabaja de cerca con la gente. Pero sabemos que a veces cuando estos hechos se producen hay que actuar con prudencia, hay que investigar a fondo y hay que tomar las decisiones que correspondan. Sería grave si es que este marino activo estaba dando también seguridad al vicepresidente y dando presuntamente a esta banda delincuencial. ¿Cómo investigar? ¿Cómo está esto? Bueno, está avanzando, como le digo, las Fuerzas Armadas, se trata de un marino, es miembro de las Fuerzas Armadas, están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Entiendo yo que el ministro y las autoridades correspondientes darán su información del caso en el transcurso de la semana. Lo primero que se está haciendo es recabar elementos, determinar si hay algún tipo de vínculo ahí efectivamente con lo que se está alegando y según eso tomar decisiones. Pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a dejar ni ese hecho ni ningún otro en impunidad. Investigaremos y tomaremos decisiones. Y al señor Ronnie Aliaga, el asambleísta Ronnie Aliaga, ha señalado que le quitaron la visa a Estados Unidos. ¿Se le sigue dando seguridad desde el gobierno? No, él ya no tiene seguridad oficial por parte del gobierno y es tratado como cualquier otro asambleísta. Claro, es decir, tuvo en su momento, pero ya no tiene ahora. Así es. Bien, señor ministro, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es la expectativa de esta visita del presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos al más alto nivel? Incluso en las próximas horas una reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Bueno, tiene tres objetivos. El primero, el tema de producción, que es fundamental, para lo cual pues nosotros tenemos nuestros elementos. Nos encantaría poder tener un TLC con los Estados Unidos. Acuérdense que antes funcionó el sistema de preferencias arancelarias que lamentablemente por decisiones orgullosas y vanidosas de los gobiernos pasados se perdió ese beneficio para los puericultores, para los atuneros, para los camaroneros y se terminó perjudicando al país porque los productos se incrementaron con aranceles que se pudieron haber evitado. Entonces vamos a ver si se retoma ese aspecto en materia de producción. El otro tiene que ver con democracia, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que es fundamental para la vida institucional del país y sobre todo para el gobierno, no solo en el corto plazo, sino sobre todo en el mediano y largo plazo para los gobiernos sucesivos que vengan. Y tercero, como no puede ser de otra manera, la seguridad. La seguridad es probablemente no el tercero, sino el primero de los temas importantes que se van a poner sobre la mesa ahora con el presidente Biden y sobre el cual esperamos tener todo el respaldo del pueblo ecuatoriano, no solamente en la expectativa que tenemos de la conclusión de estos acuerdos, sino también del apoyo que tengamos de nuestro compañero del norte, que son los Estados Unidos, y sobre el cual esperamos decisiones importantes. Señor ministro, un hecho importante que no quiero pasar por alto, la consulta popular. ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno frente a temas que han merecido respaldo, salvo aquellos sectores? ¿Quién se puede oponer, por ejemplo, a la primera pregunta, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? ¿Se puede presumir abogados de estos sectores o políticos, politiqueros aliados con estos sectores que pudieran oponerse? ¿Cómo ve la consulta popular y cómo ve el respaldo ciudadano? Nosotros con mucho optimismo creemos que la consulta va a ser abrumadoramente positiva. Como usted bien dice, ¿quién se puede oponer a la extradición? Ni siquiera dirigentes de izquierda consagrados en el continente como Gustavo Petro se oponen a la extradición. Él no solo que ha mantenido el convenio de extradición con Colombia porque entiende que es bueno para el país, sino que además inclusive extraditó a un hermano de una famosa legisladora de izquierda colombiana, cuyo hermano estaba imputado en algunos crímenes con organizaciones internacionales y no tuvo ningún empacho en firmar la extradición para que él pueda ser juzgado en Estados Unidos. Por lo tanto, ni siquiera en ese caso de líderes de izquierda reconocidos en el continente se oponen ellos a la extradición porque entienden que una cosa es la ideología y una cosa es discutir sobre temas ideológicos. Otra cosa muy distinta es soliviantar actitudes criminales, peor aún cuando son llenas de tanta violencia como en materia de narcotráfico. Eso tiene que ser combatido y tiene que ser derrotado.
el presidente Lasso justamente con el presidente Petro. Los dos ya han hablado sobre la necesidad de luchar en conjunto, fortalecer las fronteras y tomar decisiones para combatir el narcotráfico, y tenemos que ser coherentes con eso. Yo sí creo que no voy a categorizar a nadie, pero quien se oponga, por ejemplo, temas como la extradición o fortalecimiento de la fiscalía, o fortalecimiento de partidos políticos, o fortalecimiento de la institucionalidad o reducción de asambleístas, francamente no sé cuál es el país en el que quiere vivir, pero yo estoy seguro que la gran mayoría de ecuatorianos está muy clara que la consulta es positiva para el Ecuador desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista de la protección de nuestro medio ambiente. La reforma política también es importante, ministro, para no seguir con esta proliferación de movimientos, 280 movimientos, por lo menos exigir más para que no haya esta deslegitimación política en el Ecuador. Así es, la reforma política es absolutamente trascendental. Nosotros no podemos seguir con un sistema de caos donde cada quien pretende hacer lo que le da la gana. Tenemos que tener una organización. Nosotros no podemos seguir con un sistema donde los partidos políticos se pueden vender como cromos de mundial, o se pueden comercializar como cromos de mundial. Tenemos que saber que los partidos deben ser serios, que tienen que tener organismos, que tienen que tener estatutos, que se debe poder hacer una carrera, que deben ser instituciones serias. Y para eso tenemos que reformar un poco la Constitución, eso es todo, para apretar un poquito a los partidos, que puedan tener un poco más de seriedad, para reducir un poco el tamaño de los asambleístas y, por supuesto, para tomar decisiones que nos permitan fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, y que nunca más sea el lugar donde se amañen concursos, donde se cambien las cosas y donde se burle la voluntad del pueblo ecuatoriano. Eso implica que en la pregunta 6 hay que votar por el sí, a fin de quitarle al menos esta designación al Consejo de Participación Ciudadana de los organismos de control para que pase a la Asamblea Nacional. Así es, en la pregunta 6, en la pregunta 7, en la pregunta 8 y en todas las preguntas anteriores también tenemos que votar por el sí, porque la consulta ciudadana le hace bien al Ecuador. ¿El gobierno seguirá impulsando los temas de la consulta? Vamos a seguir dando a conocer los temas de la consulta. Yo creo que al final la decisión la tiene la ciudadanía, pero nosotros tenemos que explicar en qué consiste el esquema de la extradición y por qué lo proponemos, en qué consiste el tema de la fiscalía, por qué lo proponemos, en qué consiste la reducción de organizaciones políticas y por qué la proponemos, o el fortalecimiento. Y todas estas cosas, como la reducción del número de asambleístas y por qué la proponemos, porque, como siempre hemos dicho, no nos hemos sacado estas preguntas de la chistera. Las hemos sacado de los debates ciudadanos. Por lo tanto, siendo una consulta que surgió de la ciudadanía y que también es para la ciudadanía, debe ser evidenciada y debe ser tomada una decisión final por la ciudadanía. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, temas de interés en el país. Muy amable, ministro. Muchas gracias a usted, Miguel, y siempre un gusto comparecer ante sus micrófonos. Muchas gracias, muy buen día. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el ex canciller ecuatoriano, el embajador de carrera, hoy profesor en Harvard, doctor Luis Gallegos, a propósito de la implicación de la visita del presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos de América. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Si te pones en modo Navidad,